Quisiera ser una piedra, no sentir más decepciones. Quisiera ser una piedra, no sentir más decepciones. Tú eres el culpable de este sufrimiento. Ya no quiero llorar, todos son iguales, así de mentira. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Marlene Yupanqui. ¿Cómo estás, Marlene? Tu saludo para Creagen. Hola, muy buenas noches. Quiero mandar un fuerte saludo a las producciones Creagen con mucho cariño, que hace tiempo estamos por encontrarnos y mira dónde nos hemos parado a encontrar, en un pueblito muy lejano que nos ha recibido con mucho cariño, con mucho amor. Muchísimas gracias a su amiga Marlene Yupanqui. Muy contenta, muy feliz, gracias Genaro. Aquí como ves nos hemos reencontrado aquí, estamos con más fuerza que antes, estamos muy felices y contentos ya que ahora estamos con fuerza, todo está a la normalidad, gracias a Dios, siempre cuidándonos y muy contenta, muy feliz, bendecida por Dios, gracias a Dios. Mira, todo esto, dime, linda, ¿qué tal el viaje? Cansadita, para no mentirte, me ha chocado porque tú sabes que yo más trabajo en Lima, me ha chocado bastante, pero aquí estamos, mira, me acostumbré, desde que subí la gente me acopló con su cariño, con su amor y bien. Ahorita nos vamos volando para Lima para mañana porque el día de mañana estamos en San Juan de Urigancho. Marlene, mira, qué gusto verte, pues no, mira, estuviste por Chile, cuéntanos. Hemos tenido presentaciones, recién como digo todo se está normalizando, estamos por diferentes lados, estamos avanzando, poco a poco pero estamos avanzando. Dime, primicias, cuéntanos. Claro, ya para el 2023 ya por ahí estaré soltando ya algunas primicias. A ver, un pedacito a capela, pues por favor, A ver, a mi primicia que está bien escuchada, a ver. Quisiera ser una piedra, no sentir más decepciones. Quisiera ser una piedra, no sentir más decepciones. Tú eres el culpable de este sufrimiento. Ya no quiero llorar, todos son iguales, así de mentirosos. Pobre mi corazón, ya no quiere sufrir por culpa de tu traición. Gracias. Marlene, sabe que soy de la marca, mira, qué coincidencia es esa acá en mi pueblo. Pues, mira, este es su pueblo, mira cómo es, el mundo es muy pequeño, mira, Genaro, hemos querido encontrarnos, tú tan lejos, yo tan lejos, pero mira cómo es el destino, nos ha juntado ahora, en esta noche tan especial que es el pueblo de Laramarca, claro que sí, con mucho cariño para toda la linda gente, ¿sí o no? Mira, Marlene, qué gusto verte, pues espero ya una entrevista muy lejana, pues un escenario, pues es tu despedida para Creagen, Marlene. Muchísimas gracias a todos los amigos que están siguiendo la página de Producciones Creagen, sigamos ahí apoyando a nuestro amigo Genaro, apoyando a los talentos peruanos, a los talentos que recién estamos iniciando esta carrera musical. Muchísimas gracias Genaro por el apoyo. Cuídense mucho, estamos avanzando con la ayuda de Dios para todos ustedes. Gracias. A ver, espero verte una vez más en la marca, pues Marlene. Claro, ahí ya tú encárgate ya de que el año que viene estamos aquí precisamente dando todo lo mejor de nosotros, otra vez, así como la gente se ha quedado contenta esta vez. Ok, es un hecho, Cuídate, pues Marlene, Gracias, chao, cuídense.